Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, yo estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos tiene con el corazón a mil: Kerem Bürsin y Sereni y Sarkaya juntos de nuevo. ¿En serio? Vacaciones. Resolverlo todo. Amor revivido. ¿Están listos para sumergirnos en este chismecito, esta bomba que nos tiene a todos con el ojo cuadrado? Porque seamos sinceros, Kerem y Sereni son una de esas parejas que simplemente nos conquistaron a todos. Su química, su elegancia, la forma en que se miraban, ¡ay, Dios mío! Era como si estuvieran sacados de una novela turca, ¿verdad? Y la noticia de su separación en su momento nos rompió un poquito el corazón a muchos. Pero ahora las cosas se ven diferentes. Y eso es lo que vamos a desmenuzar hoy. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es cierto que han vuelto? ¿Cómo es posible que después de todo hayan resuelto sus diferencias? ¿Y qué onda con esas vacaciones? Prepárense para un viaje por fotos, rumores, entrevistas y todo lo que he recopilado para que estén al día con esta historia digna de una película. Así que agarren sus palomitas, acomódense y prepárense para esta dosis de farándula turca. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades que subo, y así no se pierden ninguno de estos chismecitos que tanto nos gustan. Ya saben, me encanta que estén aquí. Así que para empezar, vamos a recapitular un poquito. Para los que quizás son nuevos fans o no están tan familiarizados con la historia de amor de Kerem Bürsin y Sereni y Sarkaya, vamos a hacer un pequeño asterisco flashback asterisco. Estos dos bombones se conocieron en el set de la serie turca Fi, que si no la han visto se las recomiendo muchísimo. Es un drama psicológico con una fotografía espectacular y unas actuaciones de primer nivel. Y por supuesto Kerem y Sereni eran la pareja protagónica. Desde el primer momento, la química entre ellos saltó a la vista. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, era evidente que algo especial estaba pasando. Y efectivamente el amor floreció en la vida real. Durante su tiempo juntos, se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Los paparazzis los perseguían por todas partes y cada foto, cada aparición pública, era tema de conversación en todas las redes sociales. Su relación duró varios años y nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos, eventos glamurosos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Parecían perfectos, una pareja de ensueño. Pero como en toda historia de amor, también hubo momentos difíciles. Y lamentablemente, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y, quizás, las diferencias personales, terminaron por pasarles factura. A principios de 2019 anunciaron su separación. Y como era de esperarse, la noticia generó muchísima tristeza entre sus fans. Pero la vida continúa, ¿verdad? Ambos tomaron caminos separados, cada uno con sus propios proyectos y nuevas relaciones. Kerem continuó su exitosa carrera en la actuación, protagonizando series como Love is in the Air, que lo catapultó a la fama internacional. Sereni, por su parte, siguió cosechando éxitos en cine y televisión, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, ¿por qué estamos hablando de ellos otra vez? Exacto. Porque se rumorea que han vuelto. Y no solo eso, sino que se dice que se fueron de vacaciones juntos. La noticia saltó a la luz a través de, adivinen. Fotos. Fotos filtradas, por supuesto, de paparazzi bien entrenados que no pierden detalle. En estas fotos se les ve juntos en un lugar paradisíaco disfrutando de la playa, el sol y la compañía del otro. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación se volvieron locos, todos querían saber la verdad. ¿Qué estaba pasando? ¿Era un reencuentro casual? ¿O realmente estaban juntos de nuevo? Y ahí es donde la historia se pone interesante, porque como suele suceder en estos casos, las fuentes son variadas y la información un poco confusa. Pero, vamos a analizarlo todo con calma. Primero, las fotos. Las imágenes hablan por sí solas. Se les ve muy cercanos, sonriendo, relajados, compartiendo momentos íntimos.
No hay lugar a dudas de que están juntos. Ahora, ¿esto significa que son pareja de nuevo? Bueno, ahí es donde entran los rumores, las especulaciones y las fuentes cercanas. Algunos medios turcos, citando a fuentes anónimas, aseguran que han retomado su relación. Otros, por otro lado, dicen que simplemente están en buenos términos, que son amigos, y que se han reunido para resolver asuntos pendientes. ¿Tener una charla amistosa? ¿Dejar el pasado atrás? Y aquí es donde entra el otro gran misterio: ¿qué pasó para que llegaran a este punto? ¿Qué ocurrió para que pudieran dejar atrás el pasado y darse otra oportunidad? Según algunas fuentes, ambos han madurado mucho desde su separación. Han aprendido de sus errores, han cambiado sus prioridades y han valorado lo que tenían. También se dice que en los últimos años han mantenido un contacto cordial, que han hablado y que se han apoyado en momentos difíciles. Además, el hecho de que ambos estén solteros en este momento y que la chispa entre ellos siga presente ha sido un factor importante. ¿Quién sabe? Quizás el tiempo y la distancia les han permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente y darse cuenta de que lo que tenían era algo especial, algo que valía la pena recuperar. Y luego está el tema de las vacaciones. ¿Por qué se fueron juntos de vacaciones? ¿Fue una escapada romántica? ¿O simplemente querían pasar tiempo juntos, lejos de la presión mediática, para hablar, para aclarar las cosas? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es seguro es que el lugar elegido para estas vacaciones es un paraíso. Se rumorea que fue en un lugar de ensueño con playas de arena blanca, aguas cristalinas, y todo lo necesario para unas vacaciones inolvidables. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las reacciones en las redes sociales. Los fans de Kerem y Serenay, como ya dije, están enloquecidos. Los comentarios, los mensajes, las publicaciones. Todo es pura emoción. Los hashtags como almohadilla Kerem Serenay reunión, almohadilla volvemos Serenay Kerem y almohadilla amor renacido, están en tendencia en Twitter e Instagram. La gente está feliz, ilusionada y con la esperanza de que esta vez, la historia de amor de Kerem y Serenay tenga un final feliz. ¿Y a todo esto, qué dicen los protagonistas? Pues, por ahora, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada. Han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer declaraciones públicas. Esto, por un lado, alimenta aún más los rumores. Pero, por otro lado, también es comprensible. Quizás prefieren mantener su vida privada, lejos del ojo público y tomarse su tiempo para reflexionar y para decidir qué quieren hacer. Lo que sí sabemos es que independientemente de lo que ocurra, esta historia de amor nos ha marcado a todos. Kerem Bürsin y Serenay Sarıkaya, juntos o separados, son dos personas talentosas, exitosas y queridas por el público. Y en mi opinión, lo más importante es que sean felices, que encuentren la paz, y que vivan su vida de la mejor manera posible. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que las fotos son prueba de que están juntos, o al menos, que han compartido tiempo juntos. Segundo, que los rumores de una posible reconciliación son fuertes, y que hay indicios de que podrían haber retomado su relación. Tercero, que las reacciones de los fans son de entusiasmo y apoyo. Y cuarto, que lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Lo que sí puedo decir es que esta historia nos ha demostrado una vez más que el amor es impredecible, que las segundas oportunidades existen, y que a veces el destino tiene reservadas sorpresas increíbles. Y bueno, para mí la esperanza es lo último que se pierde. Así que crucemos los dedos. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Serenay Sarıkaya. ¿Qué les pareció toda esta historia? ¿Creen que realmente están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos como pareja? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Me encanta saber qué piensan ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Ya saben que me encanta tenerlos aquí. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas, por el chisme, por todo. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Serenay, y por supuesto suscríbanse al canal.
activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos que estaré subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.